Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a los que están escuchando por YouTube. Y hoy empezamos el capítulo número 14 de Romanos, en estos devocionales, mini cápsulas. Y vamos a empezar el versículo número 1 y vamos a hacer hasta el número 4 en el día de hoy. Y dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Bueno, en la iglesia del Señor siempre ha habido, vamos a decir, desacuerdo entre los cristianos. Siempre ha habido y hay falta de unidad dentro de la iglesia de Dios. Ahora voy a aclarar algo, que cuando estamos hablando de acá de los desacuerdos o al débil en la fe, quiero que entiendan que es algo, que es un hermano, pero no estamos hablando de herejías acá, ¿no? No es que tiene una herejía y bueno, lo acepto, tiene, como hablamos de la disciplina eclesiástica y no le digo nada, no es así. Igual es un débil, entonces lo dejo. No está hablando pecados graves, no está hablando de herejías, está hablando de un hermano que, vamos a decir, tiene una debilidad, vamos a decir, o débil de conciencia, una persona, podemos decir, que no entiende cabalmente, totalmente, que está completo en Cristo, no puede vivir una vida libre en Jesucristo. Libertad no es libertinaje, acuérdense. Una persona que cree que haciendo ciertas cosas es más espiritual que otra persona, y el que no lo hace como él, podríamos decir que es un inmaduro. Y la persona madura es la que ha entendido la posición en Cristo, que ya no se necesita, como el libro de Hebreos que dice que eran tipos y sombras nada más. Bueno, hay que recibirle. Aparentemente no se lo estaba recibiendo, y había un desacuerdo, podríamos decir, en la iglesia primitiva. Pasaba eso. Y bueno, la idea es que Pablo empieza así, a que lo primero que le dice es recibir al débil, esta persona que todavía no ha entendido ciertas cosas, la libertad que en Jesucristo ha tenido. Entonces, el más maduro que busca esa unidad, aunque le habla a los dos él, siempre ha habido esas divisiones en la iglesia de Corintio también, con lo que acuérdense, aunque no es lo mismo acá de comer carne, porque creo que en 1 Corintios capítulo 8 él habla de la carne sacrificada a los ídolos. Entonces esa carne sacrificada a los ídolos. Acá no, acá se trataba más vamos a decir, de personas, o quizá eran de judíos que venían al cristianismo, y eran, acuérdense como Daniel, que se apartó para comer legumbre. Bueno, quizá estos primeros creyentes o cristianos eran judíos, pero verdaderos, no eran judaizantes, sino verdaderos cristianos, que ellos traían su costumbre alimenticia de, vamos a decir, comer vegetales o legumbres, y todavía, como se decía, ellos seguían, estaban sujetos todavía a las leyes ceremoniales o ciertos requisitos ceremoniales, del antiguo pacto, y ellos lo venían trayendo. Ahora el gentil, vamos a decir, o el cristiano que no estaba sujeto a ese antiguo pacto, no le resultaba tan gravoso porque él nunca estuvo sujeto a eso. Entonces, eso es lo que sucede, que ellos traían eso. Si ustedes leen un poco el libro de Hebreos, se van a dar cuenta que eso ya quedó fuera, el antiguo pacto fue cumplido por el Señor Jesucristo, todo. Entonces, pero muchos de ellos traían eso, ¿no? Y hay que tener cuidado con esto cuando esto se quiere transformar en un legalismo. Mientras quiera tener ciertas cosas, yo no voy a profundizar sobre esta área, pero yo no puedo imponerle ciertas cosas a otras personas que yo hago en lo que sea, en la forma de vestir, en lo que sea, con que eso voy a ser más espiritual y soy más acepto a Dios porque hago ciertas cosas, no es, un débil quizá en la fe no puede llegar a entender eso, no ha entendido la libertad en Jesucristo. Pero
para empezar a este tema, vamos a ir de a poco. Pablo le dice que lo acepte a estas personas que habían venido, porque el Señor Jesucristo lo había aceptado. Acuérdense, son verdaderos creyentes. No está tocando de pecado, no está tocando de herejía, que yo le debo aguantar. No se trata de eso. Se trata de personas que todavía son débiles, son cristianos, están viendo, vamos a decir, recién están viniendo al cristianismo. Es personas recién plantadas, podríamos decir. Y ellos estaban apegados a las tradiciones que traían. Entonces, Pablo nos manda incluso a nosotros a tratarlos, vamos a decir, a ellos con suma, podríamos decir, paciencia, tratarlos con amor y paciencia a ellos que recién, acuérdense, son personas que recién se están iniciando. Una persona lleva 10, 20, 15 años, ya no puede ser siempre un bebé. Tener persona débil que recién está viniendo. Entonces hay que tratarlos como verdaderos creyentes a ellos. Hay que tener paciencia. Hay personas que ya tienen 10, 15, 8, 9 y siguen la misma porque de verdad no ha entendido bien. Entonces Pablo nos muestra eso. Hay dos grupos ahí y varias exhortaciones dirigidas a cada grupo. Tenemos que tener cuidado a quién van las exhortaciones, porque Pablo no dice, como el profesor peregrino, Señor del mundo, es pueblo cristiano. No, él habla y tenemos que tener cuando hay dos grupos y hay varias exhortaciones. Debemos saber a quién se la está dirigiendo. Bueno, entonces Pablo está hablando sobre eso, sobre ciertas leyes alimenticias. No es como 1 Corintios capítulo 8 del 1 al 13 que, bueno, que ahí hablaba de la carne sacrificada a los ídolos. Ahí es diferente, Y Pablo siempre tenía esas cosas. En Colosenses también, Colosenses 2, 16, 17 también lo mismo, que vamos a ver dentro de un rato, quizá mañana, mejor mañana, en el versículo 5. Pero entonces le decía lo mismo, que nadie os juzgue en asunto de comida o bebida en cuanto a una fiesta religiosa, luna o día de reposo. Colosenses habla de eso. Nadie os juzgue, el Señor es el que juzga. Entonces nos está hablando de pecado, ciertas cosas, o herejías, acuérdense. Entonces aceptar al débil, esa es la idea. Aceptarlo al débil, pero no juzgarlo. No la idea de juzgar, recibirlo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, acuérdense, lo recibió. El que os reciba a vosotros, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe al que me envió. Entonces, si es un cristiano verdadero cristiano que viene y que dice, no, estas cosas no, y vamos a decir uno que quiere causar divisiones. No, eso no. Hay que tener en cuenta que todavía ciertas cosas no lo han entendido, Dios le va a ir mostrando de a poco. Esto no pasaba en el principio, amado. En el principio Dios creó todas las cosas buenas. En Génesis 1:29 dice que Dios le dio a comer de todo fruto y semillas en el principio. No había carnívoros, podríamos decir. Pero por causa del pecado luego le permitió comer de todo. Creo que en Génesis 9, versículo 3, ellos empezaron a comer de todo. Y después, por supuesto, hubo ciertas leyes alimenticias que con el Señor Jesucristo fueron abolidos. Él dijo que podía comer de todo. 1 Corintios 10:25 dijo comer de todo lo que se venda en la carnicería sin preguntar nada por motivo de conciencia. Acá hay motivos de conciencia. Ya estuvimos tocando que la conciencia del Señor, la conciencia es el Señor. Vuelvo a aclarar de nuevo, no está tocando pecados o pecados gravosos, no está tocando herejía. Está tocando ciertas cosas que no entiende de las escrituras, ciertas áreas grises que todavía una persona que amanece, un bebé cuando nace, no se pone a leer un libro. Tiene que aprender. Tiene vida, un bebé, una bebita, un bebé, pero todavía no conoce todo. Entonces hay que tener paciencia y más del maduro. Bueno, entonces debemos entender eso, no llegar al legalismo. Hay ciertas personas que creen que haciendo ciertas cosas, como el fariseo, comer esto, aquello, esto, lavar esto, y eso como que lo hacía más santo. El Señor le decía, estas son tradiciones de los hombres, que voy a tocar dentro de un rato. Entonces hay que tener cuidado con esto, no podemos estar rechazando a un débil en la fe, hay que tener cuidado y saber discernir si es un débil en la fe o es un hereje. Y yo no le puedo decir, no, hay que aceptarle que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo no, eso no estamos hablando. No estamos hablando de esas cosas, estamos hablando de que todavía no entiende ciertas cosas. Entonces, no que juzgarle, dice Pablo dice, ¿quién eres tú que te atreves a pasar juicio sobre el siervo de otro?
Porque este es su amo, el que se mantiene se cae de pie. ¿Por qué? Porque es el Señor. Nosotros somos hermanos. Acá el que va a pasar juicio es el Señor, no nosotros. Y Pablo, vamos a decir, Él es el que lo va a fortalecer, el que da fuerza al cansado, al fatigado. Solamente Él. Nosotros no podemos estar, podemos guiarlo, pero Santiago 4, 11 al 12, acuérdese cuando estuvimos viendo la epístola de Santiago, dice, hermano, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, si juzga a la ley, eh, o sea, te haces el Señor, o sea, te haces Dios, podríamos decir, algo así dice el texto. Entonces debemos tener cuidado. Nosotros no somos el Señor o Dios para estar juzgándolo a ellos o hablar mal de ellos. Es el Señor el que va a pasar el juicio sobre esto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tratarlo con su amor, tratar de explicarle a ellos. Lo vuelvo a explicar como tercera o cuarta vez. No está hablando de herejía, no está hablando de pecado. Pero ciertas personas, cosas que no entiende. Es así. Acuérdense en Romanos que Pablo dijo, pero ¿quién eres tú, hombre, para replicarle a Dios? Nosotros no podemos estar ahí. Nosotros somos hijos igual que Él. Hay que tratarle de explicar, hay que tenerle paciencia a la persona. Bueno, acá también, ¿quién eres juzgar? Puede ser también acá que se estuviera refiriendo en quién eres tú para juzgar en el número 4, tú eres quién eres para jugar al criado ajeno para su propio estar bien o cae. Bueno, acá podría también, en el 4 podríamos decir que el débil, acá creo que podría estar hablando más también de ambos, aunque podría estar hablando del débil, el débil creyendo que al otro no hacer las cosas que él hace, el que es maduro es el que ha entendido, ¿verdad?, la libertad que tiene en Cristo, que comer o no comer esas cosas no le va a afectar en nada. Si quiere comer una morcilla, acá en Argentina hay morcilla, no sé si habrá en otros países, eh, puede comerla. Y dice, no, comer eso es comer sangre. Bueno, el maduro sabe que comer eso no le afecta a nada, porque come todo lo que está en la carnicería, dice Pablo, no le afecta nada a eso. Entonces, pero el débil puede juzgar al fuerte y decir, no, tú no eres tan espiritual como yo, que yo tengo poder de dominio propio para no comer estas cosas, que son pecados. ¿Ve? Se puede transformar en un legalismo eso. Entonces hay que tener cuidado, hay que tenerle paciencia a muchos de ellos. Muchos de ellos cuando vienen al cristianismo creen que muchas de las cosas que hacen, vamos a decir, que ellos están fresquitos y ven a otros que se están durmiendo. No es así. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido, de no caer en ese error, y tampoco juzgar esa. Incluso poder juzgarlo y querer no caer en el error de que alguno hizo al extremo querer disciplinarlo porque no hace ciertas cosas o sacarlo de servicio. ¿Por qué? Porque el Señor es el que le va a mostrar por medio, sí, la forma de mostrarle al Señor, yo creo que es por medio de usted mismo, que utilice las escrituras, le muestre la libertad que tiene en Cristo, el libro de Gálatas que una vez estuvimos estudiando, esa libertad que Cristo nos ha dado, el libro de Hebreos, ahí le puede mostrar cómo esas cosas el Señor nos ha liberado de todo eso. Bueno, para empezar, estos versículos con eso va a estar bien, hay que recibirlo porque es un verdadero cristiano, ¿eh? Y en ese sentido hay que recibirlo y tratar de mostrarle a ellos, de traerle luz a sus mentes, a sus conciencias, que estén convencidos. Se trata de un legalismo, no hagas esto, no hagas aquello, y la persona obedece por la ley, nada más, pero no ha entendido. Mire, podríamos hablar un poco más, pero voy a cerrar con esto. En Marcos capítulo 7 dice lo que contamina al hombre. Acuérdese de ciertos fariseos, decía, se aferraban a la tradición de los ancianos, haz esto, haz aquello, deben guardar esto, lavarse las manos para beber, y un montón de tradiciones que eso supuestamente lo elevaba a un estado espiritual mejores que los demás. Entonces le decían así.
limpiarse las manos antes de tocar el pan porque están inmundas. El Señor Jesucristo sabe que le dice en el versículo 6, dice hipócritas. Bien profetizó, este pueblo me alaba o me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque ellos decían ciertas cosas pero no hacían otras, no cumplían. Entonces, en una parte, me queda un minuto y medio para hablar, por eso no tengo mucho, pero le dice el Señor, no hay nada de lo que entra de fuera lo que puede contaminar. Bueno, y se fue. Dice que tiene oído, que oiga. Y el que no, no. Y le hablaba en parábola, usted ya sabe. Ya más adelante cuando toque las parábolas, cuando termine esto voy a empezar con la confesión, voy a empezar con las parábolas. Pero él le dijo, no entendía, y los discípulos tampoco. Entonces fíjese, le tuvo que explicar hasta a los discípulos. Dice, ¿también vosotros están sin entendimiento? ¿Eh? Bueno, el asunto que es así, le dice, porque no entra en su corazón, sino en su vientre. Lo que come entra en su vientre. Ahora, ¿de dónde sale? Es del corazón lo que sale los malos pensamientos, el adulterio, fornicación, los homicidios, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la maldad. Entonces, todas esas cosas que usted quiera hacer para sentirse, hablando del débil, más espirituales en vano, porque en Cristo están completos. Vuelvo a hablar de nuevo, no es pecado ni herejía. Ciertas cosas que quiere hacer, ¿no? Ciertas cosas que quiere hacer con el fin de sentirse mejor o ciertas... es más amplio, o sea, ciertas cosas que todavía no ha entendido por las escrituras. Pero es un cristiano, si usted es cristiano maduro, debe tener paciencia y tratar de mostrarle a él por qué el Señor le ha recibido. Esa es la idea. Mañana vamos a seguir un poquito más sobre esto. Que tengan un bonito día.